La sabiduría de Carl Jung trasciende la psicología y se adentra en los rincones más profundos de la experiencia humana. A través de sus conceptos, Jung nos invita a conocernos, a aceptar nuestras complejidades y a encontrar un propósito que dé sentido a nuestras vidas. En un mundo que a menudo nos empuja hacia lo superficial, sus ideas actúan como un faro que nos guía hacia un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. En este vídeo, exploraremos 9 lecciones fundamentales que Jung nos dejó y cómo aplicarlas en la vida cotidiana. Cada lección está llena de profundidad, pero lo que las hace realmente transformadoras es su practicidad. Veremos cómo conceptos como la sombra, el inconsciente colectivo y los arquetipos no solo son teorías interesantes, sino herramientas que podemos usar para tomar mejores decisiones, mejorar nuestras relaciones y conectar con nosotros mismos a un nivel más profundo. Esta no es una invitación a buscar la perfección, sino a aceptar nuestra humanidad. Jung creía que al enfrentarnos a nuestras sombras, aceptar nuestras contradicciones y conectar con lo inconsciente, podíamos alcanzar una forma más auténtica y significativa de vivir. Acompáñanos en este viaje mientras desglosamos estas 9 lecciones, con ejemplos claros y pasos concretos para que puedas empezar a aplicarlas desde hoy. ¿Listo para redescubrirte? Entra con nosotros en este fascinante recorrido por la mente y el corazón humano, guiados por uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. Lección 1. Conócete a ti mismo. Carl Jung creía que el autoconocimiento es la clave para vivir una vida plena y auténtica. Este concepto, que él llamó individuación, se refiere al proceso de descubrir quiénes somos realmente más allá de las máscaras sociales que usamos y los roles que desempeñamos. Para Jung, la individuación no significa perfección, sino integración, unir nuestras fortalezas, debilidades, deseos y miedos en un todo coherente y auténtico. El viaje hacia el autoconocimiento. El primer paso para conocerse a uno mismo, según Jung, es mirar hacia adentro y reflexionar. Esto implica prestar atención tanto a las cualidades conscientes que sabemos que poseemos como a los aspectos inconscientes que a menudo evitamos reconocer. Jung nos recuerda que todo lo que negamos o ignoramos dentro de nosotros puede influir en nuestra vida sin que lo notemos. Ejemplo práctico: diario de autorreflexión. Un ejercicio práctico que puedes comenzar hoy mismo es llevar un diario. No tiene que ser elaborado. Basta con que dediques 5 o 10 minutos al día para reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y acciones. Algunas preguntas que podrías explorar son: ¿qué emociones he sentido hoy y por qué? ¿Qué decisiones tomé hoy y qué las motivó? ¿Qué patrones o comportamientos recurrentes noto en mi vida? Este proceso te ayudará a identificar tanto tus valores y fortalezas como las áreas donde necesitas trabajar en tu desarrollo personal. El rol del inconsciente. Otro componente esencial del autoconocimiento para Jung es la relación con el inconsciente. En su modelo de la psique, el inconsciente incluye aspectos de nuestra personalidad que no están en nuestra conciencia inmediata, pero que tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Conectar con el inconsciente puede ser revelador y desafiante, pero es necesario para avanzar en el proceso de individuación. Ejemplo práctico: análisis de sueños. Jung creía que los sueños son una ventana al inconsciente. Intenta mantener un cuaderno junto a tu cama y anota tus sueños cada mañana. Luego, busca patrones o símbolos recurrentes. Por ejemplo, si sueñas con agua con frecuencia, podrías preguntarte qué emociones o situaciones asociadas al agua están presentes en tu vida consciente. Salir de la zona de confort. El autoconocimiento también requiere coraje, porque implica confrontar aspectos de nosotros mismos que pueden no ser agradables. Sin embargo, Jung afirmaba que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Solo enfrentando nuestras sombras y explorando nuestras emociones más profundas podemos alcanzar un estado de equilibrio y autenticidad. Ejemplo práctico: afrontar miedos y limitaciones. Haz una lista de cosas que temes o evitas, ya sea hablar en público, expresar tus opiniones o enfrentar conflictos. Luego, elige una de estas áreas y trabaja en pequeños pasos para abordarla. Por ejemplo, si temes hablar en público, comienza practicando con un amigo cercano o grabándote para analizar cómo te sientes. Los beneficios del autoconocimiento. Conocerse a uno mismo no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás. Al entender nuestras propias emociones y motivaciones, podemos ser más comprensivos y empáticos con las personas que nos rodean. Además,
Este proceso nos ayuda a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y a enfrentar los retos de la vida con mayor resiliencia. Ejemplo práctico: definir tus valores. Escribe una lista de los 5 valores que más importantes para ti, como la honestidad, la libertad o la creatividad. Luego, reflexiona sobre si estás viviendo de acuerdo a esos valores y qué ajustes podrías hacer para alinearte más con ellos. Esta primera lección nos invita a mirar hacia adentro y comprometernos con un viaje de autodescubrimiento que, aunque desafiante, es profundamente transformador. ¿Listo para continuar con la próxima lección? Dime y lo desarrollo. Lección 2. Abraza tu sombra. Una de las enseñanzas más revolucionarias de Carl Jung es el concepto de la sombra, aquellos aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar, rechazar o esconder. Según Jung, la sombra no solo está formada por rasgos negativos, sino también por cualidades y talentos que hemos reprimido debido a expectativas sociales o personales. Al confrontar y aceptar nuestra sombra, podemos liberarnos de sus influencias inconscientes y lograr un equilibrio interno más auténtico. ¿Qué es la sombra y cómo nos afecta? La sombra contiene todo aquello que nos resulta incómodo admitir de nosotros mismos, ya sea el egoísmo, la envidia o incluso deseos reprimidos. Sin embargo, cuanto más tratemos de ignorarla, más fuerza adquiere y más influyen estos aspectos ocultos en nuestras decisiones, comportamientos y relaciones. Ejemplo práctico: reconocer patrones inconscientes. Piensa en situaciones recurrentes que te molestan o generan conflicto. Por ejemplo, si te irrita cuando alguien no escucha tus ideas, podría reflejar que no estás valorando suficientemente tu propia voz interna. Pregúntate: ¿qué me incomoda y qué dice esto sobre mí? El poder transformador de la sombra. Jung creía que enfrentarnos a la sombra no debe ser un acto de autocastigo, sino una oportunidad para crecer. La sombra puede ser una fuente de creatividad, energía y sabiduría si aprendemos a integrarla en nuestra conciencia. Ejemplo práctico: diario de la sombra. Dedica un cuaderno exclusivamente para explorar tu sombra. Cada día, anota una emoción negativa que hayas experimentado, como celos, ira o miedo. Luego, reflexiona. ¿Qué desencadenó esta emoción? ¿Qué aspecto mío estoy tratando de evitar? ¿Cómo puedo aceptar y canalizar esta emoción de manera constructiva? El impacto en nuestras relaciones. Cuando ignoramos nuestra sombra, a menudo la proyectamos en los demás. Por ejemplo, si criticas a alguien por ser arrogante, podría ser un reflejo de que estás reprimiendo tu propio deseo de ser reconocido. Al aceptar nuestra sombra, nuestras relaciones se vuelven más auténticas y menos conflictivas. Ejemplo práctico: practica la empatía. La próxima vez que alguien te irrite, en lugar de reaccionar impulsivamente, detente un momento y pregúntate: ¿qué parte de mí estoy proyectando en esta persona? Este ejercicio no solo te ayudará a conocerte mejor, sino también a entender a los demás desde una perspectiva más compasiva. La sombra y la creatividad. Jung también veía la sombra como una fuente de inspiración creativa. Muchas obras de arte, literatura y música han surgido de la confrontación con los aspectos más oscuros de la psique. Ejemplo práctico: canaliza tu sombra en un proyecto creativo. Escribe, pinta o crea algo que represente una emoción o pensamiento que normalmente evitarías. No te preocupes por el resultado final. El objetivo es expresar lo que resides en tu sombra de forma libre y sin juicio. La integración de la sombra en la individuación. Aceptar la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación que Jung describió. Al integrar estas partes rechazadas, nos volvemos seres más completos, libres de la tiranía de nuestros impulsos inconscientes. Confrontar la sombra no es fácil, pero el esfuerzo vale la pena. Al aceptar estos aspectos de nuestra psique, no solo encontramos paz interior, sino también una conexión más profunda con quienes realmente somos. ¿Continuamos con la tercera lección? Puedo desarrollarla ahora mismo. Lección 3. Presta atención a tus sueños. Para Carl Jung, los sueños eran mucho más que imágenes al azar que cruzan nuestra mente mientras dormimos. Él los consideraba una puerta directa al inconsciente, una manera en que nuestra psique intenta comunicarse con nosotros y ofrecernos información valiosa sobre nuestros conflictos internos, deseos ocultos y potencial de crecimiento. Según Jung, prestar atención a nuestros sueños y comprender su significado simbólico es un paso crucial hacia la individuación y el autoconocimiento. El valor simbólico de los sueños. Jung sostenía que los sueños no hablan en un lenguaje literal,
sino en el lenguaje de los símbolos. Por ejemplo, soñar con una casa puede representar tu propia psique, y cada habitación puede simbolizar aspectos diferentes de tu vida o personalidad. Comprender estos símbolos puede ayudarnos a descifrar mensajes clave que nuestro inconsciente intenta transmitirnos. Ejemplo práctico: diario de sueños. El primer paso para trabajar con los sueños es mantener un registro regular de ellos. Antes de acostarte, colócate un cuaderno junto a tu cama y haz el propósito de recordar tus sueños. Cuando despiertes, anota todo lo que recuerdes, incluso si son solo fragmentos. Incluye detalles como colores, emociones, objetos o personas que aparecieron. Este hábito te ayudará a identificar patrones o temas recurrentes en tus sueños. La función de los sueños según Jung. Jung identificó varias funciones de los sueños, como equilibrar la psique, procesar emociones no resueltas y ofrecer una visión de problemas que enfrentamos en la vida diaria. Por ejemplo, un sueño donde estás perdido en un bosque podría simbolizar un sentimiento de confusión o falta de dirección en tu vida. Ejemplo práctico: reflexiona sobre conflictos actuales. Cuando analices un sueño, considera si hay aspectos de tu vida actual que resuenen con las imágenes o emociones del sueño. Si soñaste con un río turbulento, pregúntate: ¿estoy enfrentando emociones intensas o situaciones fuera de control? Usa este análisis para buscar soluciones o formas de manejar esos conflictos. El enfoque de los arquetipos en los sueños. Jung también subrayó que los sueños a menudo incluyen arquetipos, que son imágenes universales compartidas por todos los seres humanos a través del inconsciente colectivo. Por ejemplo, un anciano sabio en un sueño puede representar sabiduría interior, mientras que una sombra puede simbolizar aspectos reprimidos de tu personalidad. Ejemplo práctico: explora tus arquetipos. Si identificas figuras arquetípicas en tus sueños, reflexiona sobre lo que podrían simbolizar para ti. Por ejemplo, si sueñas con una figura femenina misteriosa, podría estar relacionada con tu ánima, el arquetipo que representa las cualidades femeninas en el inconsciente masculino, según Jung. Pregúntate: ¿estoy integrando estas cualidades en mi vida consciente? La práctica activa de los sueños. Más allá de simplemente interpretar los sueños, Jung sugería interactuar con ellos a través de una técnica llamada imaginación activa. Esta práctica implica visualizar un sueño específico mientras estás despierto e intentar dialogar con las figuras o elementos del sueño. Esto puede ayudarte a desentrañar significados ocultos y obtener una mayor claridad. Ejemplo práctico: diálogo con el sueño. Si soñaste con un animal, como un lobo, cierra los ojos e imagina que hablas con él. Pregúntale por qué apareció en tu sueño y qué mensaje tiene para ti. Escribe cualquier respuesta o impresión que recibas durante este ejercicio. Puede parecer extraño, pero es una herramienta poderosa para explorar tu inconsciente. La conexión entre los sueños y la acción. Jung enfatizaba que comprender un sueño no es suficiente, lo importante es actuar en consecuencia. Por ejemplo, si un sueño te revela un miedo específico que has estado ignorando, toma pequeños pasos en tu vida diaria para enfrentar ese miedo. Al hacerlo, permites que la sabiduría de tu inconsciente guíe tus acciones conscientes. Ejemplo práctico: toma acción basada en un sueño. Supongamos que sueñas con un puente roto. Esto podría simbolizar una desconexión en alguna relación o aspecto de tu vida. Reflexiona sobre cómo puedes reparar esa desconexión. Quizás escribir una carta, hacer una llamada o establecer un nuevo hábito te ayude a cerrar esa brecha. Trabajar con los sueños es un camino profundo hacia el autoconocimiento y la transformación. Al prestar atención a su lenguaje simbólico y aplicarlo de manera práctica, puedes desbloquear una fuente infinita de crecimiento y sabiduría interior. ¿Seguimos con la próxima lección? Estoy listo para desarrollarla. Lección 4. El equilibrio entre lo racional y lo emocional. Para Carl Jung, una vida plena y equilibrada requiere la integración de nuestras facultades racionales y emocionales. Jung entendía que, aunque la lógica y el análisis son herramientas esenciales, nuestras emociones y nuestra intuición desempeñan un papel igualmente crucial en la toma de decisiones y en nuestra conexión con el mundo. Ignorar una de estas dimensiones puede conducir a un desequilibrio que afecta nuestro bienestar y nuestras relaciones. La importancia del equilibrio. En nuestra cultura moderna, a menudo se da más peso a la razón que a la emoción. Sin embargo, Jung creía que las emociones son la voz de nuestro inconsciente, una guía esencial para entender lo que realmente queremos y necesitamos.
Si ignoramos nuestras emociones, podemos perder contacto con aspectos clave de nuestra psique y tomar decisiones que no reflejen nuestros valores o deseos más profundos. Ejemplo práctico. Identifica tus emociones. Cada día, toma un momento para reflexionar sobre cómo te sientes. Usa una escala simple como feliz, triste, frustrado o tranquilo, y pregúntate qué situaciones o pensamientos están provocando esas emociones. Este ejercicio no solo te ayuda a reconocer tus sentimientos, sino también a comprender cómo influyen en tu comportamiento. El rol de la razón y la emoción en la toma de decisiones. Jung sostenía que tanto la razón como la emoción tienen sus fortalezas y limitaciones. Las emociones aportan pasión, empatía y conexión humana, mientras que la razón proporciona estructura, lógica y previsión. Una decisión equilibrada incorpora ambos aspectos. Ejemplo práctico. Analiza una decisión reciente. Piensa en una decisión importante que hayas tomado recientemente. Pregúntate: ¿qué papel jugaron mis emociones en esta decisión? ¿Qué parte de mi razonamiento influyó en mi elección? Si sientes que te inclinaste demasiado hacia uno de estos aspectos, reflexiona sobre cómo podrías equilibrarlos en el futuro. El conflicto entre la razón y la emoción. A veces, nuestras emociones y nuestra razón pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, puede que sientas una conexión emocional con una oportunidad laboral, pero racionalmente veas desventajas. Jung nos insta a no ignorar estos conflictos, sino a explorarlos como una vía para el crecimiento personal. Ejemplo práctico. Escribe un diálogo interno. Imagina que tus emociones y tu lógica son dos personajes que dialogan entre sí sobre el conflicto en cuestión. Escribe un diálogo interno donde cada parte exponga sus argumentos y busca un punto medio que reconcilie ambas perspectivas. La intuición como puente. Según Jung, la intuición puede actuar como un puente entre la razón y la emoción. La intuición combina la experiencia consciente con el conocimiento inconsciente, ayudándonos a tomar decisiones más completas. Aprender a escuchar nuestra intuición requiere práctica, pero puede ofrecer una visión valiosa en situaciones complejas. Ejemplo práctico. Prueba tu intuición. Piensa en una decisión pequeña, como qué libro leer o qué actividad hacer el fin de semana. En lugar de analizarlo en exceso, toma unos segundos para sentir qué opción te atrae más intuitivamente. Nota si la elección te lleva a una experiencia positiva o significativa, y comienza a confiar en esa voz interna. El impacto en nuestras relaciones. El equilibrio entre razón y emoción también es crucial en nuestras interacciones con los demás. Jung creía que muchas veces juzgamos a otros con una lógica fría o nos dejamos llevar por emociones intensas sin comprender su contexto. Al lograr este equilibrio en nosotros mismos, podemos ser más empáticos y comprensivos en nuestras relaciones. Ejemplo práctico. Reflexiona antes de reaccionar. La próxima vez que te enfrentes a un desacuerdo con alguien, antes de reaccionar, detente y pregúntate: ¿qué emociones estoy sintiendo y por qué? ¿Qué argumento lógico podría ayudarme a comunicarme mejor? Usa esta pausa para responder de manera más equilibrada y constructiva. El equilibrio entre la razón y la emoción es una práctica diaria, pero una vez cultivado, nos permite tomar decisiones más sabias, conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás, y vivir una vida más armoniosa. ¿Pasamos a la quinta lección? Estoy listo para escribirla. Lección 5. Busca significado, no solo felicidad. Carl Jung argumentaba que la búsqueda de felicidad por sí sola no es suficiente para darle sentido a la vida. En lugar de perseguir un placer superficial o una felicidad pasajera, Jung creía que el verdadero propósito radica en encontrar significado. Este significado no siempre es cómodo ni fácil de alcanzar. De hecho, a menudo requiere enfrentarnos a nuestras sombras, superar desafíos y abrazar la totalidad de nuestra existencia, tanto sus luces como sus sombras. La diferencia entre felicidad y significado. La felicidad suele estar asociada con momentos agradables y emociones positivas, como alegría o satisfacción. Sin embargo, estos estados son temporales y pueden depender de factores externos. Por otro lado, el significado es más profundo y duradero, ya que surge de vivir en armonía con nuestros valores, enfrentar desafíos con propósito y contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Ejemplo práctico. Reflexiona sobre tus valores. Toma unos minutos para identificar los valores más importantes en tu vida. Pregúntate: ¿qué aspectos de mi vida me hacen sentir pleno y realizado?
¿Estoy viviendo de acuerdo con esos valores? Escribe tus reflexiones y considera cómo podrías alinear tus acciones diarias con tus valores más profundos. El papel del sufrimiento en la búsqueda de significado. Jung no veía el sufrimiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer. Las experiencias dolorosas, aunque difíciles, pueden ayudarnos a profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Según Jung, la clave está en encontrar el significado detrás de estas experiencias y transformarlas en fuentes de aprendizaje y fortaleza. Ejemplo práctico. Encuentra lecciones en los desafíos. Piensa en un momento difícil de tu vida y reflexiona. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo me ayudó a crecer o cambiar? Escribe un breve relato sobre este evento, destacando las lecciones y cómo puedes aplicarlas en el futuro. La conexión con lo trascendental. Para Jung, la búsqueda de significado a menudo implica conectarse con algo más grande que uno mismo, ya sea a través de la espiritualidad, la creatividad, el trabajo o las relaciones. Este acto de trascendencia nos ayuda a sentirnos parte de un todo mayor y nos da un propósito más profundo. Ejemplo práctico. Encuentra tu misión personal. Haz una lista de actividades, intereses o proyectos que te inspiren y te hagan sentir conectado con algo más grande que tú mismo. Elige una de estas áreas y comprométete a dedicarle tiempo de manera regular. Por ejemplo, si sientes pasión por ayudar a los demás, podrías explorar oportunidades de voluntariado o mentoría. El rol de los arquetipos en la búsqueda de significado. Jung también vinculó la búsqueda de significado con los arquetipos del inconsciente colectivo. Por ejemplo, el arquetipo del héroe representa nuestra capacidad para enfrentar adversidades y encontrar propósito a través del esfuerzo y la transformación. Reflexionar sobre los arquetipos que resuenan contigo puede ser una manera poderosa de entender tu viaje personal. Ejemplo práctico. Identifica tu propio arquetipo. Reflexiona sobre qué tipo de historias, personajes o mitos te inspiran más. Pregúntate: ¿qué cualidades admiro en estos personajes? ¿Cómo puedo incorporar esas cualidades en mi vida diaria? Esta práctica no solo te ayudará a encontrar significado, sino también a conectar con tu identidad más auténtica. El significado como fuente de resiliencia. Jung creía que una vida con significado nos proporciona resiliencia frente a las adversidades. Cuando sabemos por qué hacemos algo o por qué enfrentamos un desafío, encontramos la motivación y la fuerza necesarias para seguir adelante. Ejemplo práctico. Escribe tu declaración de propósito. Redacta un breve texto que exprese tu propósito en la vida, basado en tus valores, experiencias y objetivos. Colócalo en un lugar visible como recordatorio constante de lo que realmente importa para ti. Encontrar significado no siempre es fácil, pero es una búsqueda que vale la pena. En lugar de enfocarte solo en perseguir momentos de felicidad, considera cómo puedes vivir una vida más auténtica y alineada con tus valores, enfrentando tanto las alegrías como los desafíos con un sentido claro de propósito. ¿Quieres que siga con la próxima lección? Estoy preparado para desarrollarla. Lección 6. Acepta el cambio y la incertidumbre. Carl Jung consideraba el cambio y la incertidumbre no como enemigos a evitar, sino como elementos esenciales del crecimiento personal. A lo largo de su obra, enfatizó que enfrentarnos a lo desconocido y abrazar el proceso de transformación es una parte fundamental del viaje hacia la individuación. Según Jung, el cambio no solo es inevitable, sino que también es una oportunidad para descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. La resistencia al cambio y el crecimiento personal. La resistencia al cambio es algo natural. Jung reconocía que la mente humana tiende a aferrarse a lo conocido porque ofrece una sensación de seguridad. Sin embargo, quedarse en la zona de confort puede impedirnos alcanzar nuestro potencial. Jung decía: no hay despertar de la conciencia sin dolor, lo que significa que el cambio, aunque incómodo, es crucial para evolucionar. Ejemplo práctico. Identifica tus zonas de resistencia. Haz una lista de áreas de tu vida donde sientas que te estás resistiendo al cambio. Puede ser una relación, un trabajo o incluso un hábito personal. Pregúntate: ¿qué me está deteniendo? ¿Qué podría ganar si aceptara este cambio? Este ejercicio te ayudará a tomar conciencia de tus miedos y a explorar las oportunidades que podrían surgir. La incertidumbre como un espacio creativo. Para Jung, la incertidumbre no es algo que debamos temer, sino un espacio fértil para la creación y el descubrimiento. Cuando enfrentamos lo desconocido,
estamos obligados a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar nuevas soluciones. En este sentido, la incertidumbre puede ser una invitación a reinventarnos. Ejemplo práctico: cultiva la curiosidad. Cuando te enfrentes a una situación incierta, en lugar de enfocarte en los riesgos, intenta plantearte preguntas como: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué nuevas posibilidades podría abrir esta situación? Adopta una mentalidad de curiosidad, buscando información o habilidades que te ayuden a navegar por la incertidumbre. El arquetipo del renacimiento. Jung a menudo utilizaba el símbolo del renacimiento para representar los momentos en los que atravesamos grandes transformaciones. Estos procesos pueden ser dolorosos, pero también nos brindan la oportunidad de dejar atrás lo que ya no nos sirve y emerger como una versión más auténtica de nosotros mismos. Ejemplo práctico: visualiza tu transformación. Cierra los ojos y visualiza un ave fénix, un símbolo clásico de renacimiento. Piensa en una situación de cambio o incertidumbre en tu vida y reflexiona sobre cómo este proceso podría ayudarte a renacer. Anota tus pensamientos y considera cuáles son los viejos patrones que necesitas soltar para avanzar. La importancia de la flexibilidad mental. Jung enfatizaba que, para aceptar el cambio, debemos desarrollar flexibilidad mental. Esto significa estar abiertos a nuevas ideas, perspectivas y formas de hacer las cosas. Al cultivar esta apertura, podemos adaptarnos mejor a los cambios inevitables que trae la vida. Ejemplo práctico: cambia tu rutina. Elige una pequeña parte de tu rutina diaria y cámbiala intencionadamente. Por ejemplo, si siempre tomas el mismo camino al trabajo, prueba una ruta diferente. Observa cómo te sientes al hacer este cambio y reflexiona sobre cómo pequeños ajustes pueden prepararte para adaptarte a cambios más grandes. El cambio como parte del proceso de individuación. En la visión de Jung, cada cambio, por pequeño o grande que sea, contribuye a nuestro proceso de individuación. Cada transición nos acerca más a quienes realmente somos, ayudándonos a integrar aspectos de nuestra personalidad que antes estaban fragmentados o desconectados. Ejemplo práctico: reflexiona sobre cambios pasados. Haz una lista de los cambios importantes que has experimentado en tu vida. Para cada uno, pregúntate: ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo me ha ayudado este cambio a crecer? Este ejercicio te permitirá reconocer la importancia del cambio en tu desarrollo personal y te dará confianza para enfrentar futuros desafíos. Aceptar el cambio y la incertidumbre no es fácil, pero es un paso esencial para vivir una vida auténtica y significativa. En lugar de resistirnos, podemos abrazar estas experiencias como oportunidades para crecer, explorar nuevas posibilidades y acercarnos a nuestro verdadero ser. ¿Seguimos con la séptima lección? Estoy listo para desarrollarla. Lección 7. Conecta con lo espiritual. Para Carl Jung, la espiritualidad no era solo una búsqueda externa de un poder superior o una práctica religiosa, era una conexión profunda con nuestra propia esencia y con el universo que nos rodea. Jung veía la espiritualidad como un puente entre la mente consciente y el inconsciente, un camino que nos ayuda a encontrar propósito, significado y un equilibrio interno. Explorar esta dimensión espiritual es fundamental para nuestra individuación y bienestar integral. La espiritualidad como parte de la psique. Jung consideraba la espiritualidad como una dimensión innata de la psique humana. No necesariamente estaba ligada a una religión en particular, sino al reconocimiento de algo más grande que uno mismo. La espiritualidad, según Jung, puede manifestarse a través de símbolos, mitos, prácticas meditativas o experiencias profundas que conectan al individuo con el inconsciente colectivo. Ejemplo práctico: explora tus símbolos personales. Haz una lista de símbolos o imágenes que tengan un significado especial para ti, como un árbol, una montaña o un animal. Pregúntate: ¿por qué este símbolo resuena conmigo? ¿Qué emociones o recuerdos evoca? Reflexionar sobre estos símbolos puede ayudarte a entender tus necesidades espirituales y psicológicas. El rol del inconsciente colectivo. Jung creía que el inconsciente colectivo, compuesto por arquetipos y patrones universales, es la fuente de muchas experiencias espirituales. Por ejemplo, el arquetipo del anciano sabio puede representarse como un guía espiritual en nuestras vidas, mientras que el viaje del héroe puede simbolizar nuestro camino hacia la autocomprensión. Ejemplo práctico: conecta con un arquetipo espiritual. Elige un arquetipo que sientas relevante para ti en este momento, como el héroe, el sanador o el buscador.
Reflexiona sobre cómo este arquetipo aparece en tu vida. Por ejemplo, si estás enfrentando retos importantes, podrías relacionarte con el héroe y considerar qué pasos necesitas tomar para superar esos desafíos. Prácticas para desarrollar la espiritualidad. Jung era un defensor de prácticas que fomentaran una conexión más profunda con el inconsciente, como la meditación, la imaginación activa y la introspección. Estas actividades no solo promueven la calma, sino que también abren la puerta a un mayor autoconocimiento. Ejemplo práctico: ejercicio de meditación simbólica. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Imagina un símbolo que represente tu conexión espiritual, como un árbol con raíces profundas o una luz brillante. Mientras visualizas este símbolo, presta atención a las emociones y pensamientos que surgen. Haz esto durante 5 o 10 minutos y escribe tus reflexiones después. La espiritualidad y el propósito de vida. Para Jung, una vida espiritual no necesariamente implica seguir una tradición religiosa específica, sino vivir en coherencia con lo que da sentido a nuestra existencia. Esta búsqueda de propósito está íntimamente conectada con el proceso de individuación, ya que nos lleva a explorar quiénes somos realmente y cómo podemos contribuir al mundo. Ejemplo práctico: escribe tu manifiesto espiritual. Dedica tiempo a escribir un manifiesto que exprese lo que la espiritualidad significa para ti. Incluye tus creencias, valores y cómo quieres integrar la dimensión espiritual en tu vida diaria. Por ejemplo, podrías comprometerte a dedicar tiempo a la meditación, a pasar más tiempo en la naturaleza o a practicar la gratitud regularmente. El equilibrio entre lo material y lo espiritual. Jung advertía que enfocarnos únicamente en lo material puede llevarnos a sentirnos vacíos, mientras que ignorar lo práctico en nombre de lo espiritual puede hacernos perder el contacto con la realidad. Encontrar un equilibrio entre estos aspectos es clave para una vida armoniosa. Ejemplo práctico: evalúa tu equilibrio. Reflexiona sobre cómo estás distribuyendo tu energía entre lo material, trabajo, finanzas, responsabilidades, y lo espiritual, introspección, creatividad, conexión con otros. Considera qué ajustes podrías hacer para equilibrar mejor estas dimensiones de tu vida. Conectar con lo espiritual, según Jung, es una forma de enriquecer nuestra vida y encontrar un propósito más profundo. No se trata de buscar respuestas definitivas, sino de explorar preguntas fundamentales que nos ayuden a vivir con mayor autenticidad y significado. ¿Vamos con la siguiente lección? Estoy listo para continuar desarrollando el contenido. Lección 8. El equilibrio entre lo racional y lo emocional. Carl Jung siempre enfatizó la necesidad de encontrar un balance entre lo material y lo trascendental en la vida. Según él, la clave para una existencia plena es aprender a conectar con un propósito mayor sin descuidar las responsabilidades y necesidades terrenales. Esta lección nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos alinear nuestras metas prácticas con nuestra búsqueda de significado profundo. La tensión entre lo material y lo espiritual. Jung creía que los seres humanos están constantemente divididos entre dos polos: el mundo tangible de lo material, trabajo, dinero, obligaciones, y el mundo intangible de lo espiritual, significado, propósito, conexión. Si nos centramos exclusivamente en lo material, corremos el riesgo de sentirnos vacíos y desconectados. Por otro lado, si nos enfocamos demasiado en lo espiritual, podemos perder de vista la realidad y nuestras responsabilidades. Ejemplo práctico: evalúa tus prioridades. Haz una lista de las áreas principales de tu vida: trabajo, relaciones, tiempo libre, espiritualidad, etc., y califica cuánto tiempo y energía estás dedicando a cada una. Pregúntate: ¿estoy dedicando suficiente tiempo a mi crecimiento interno? ¿Estoy descuidando mis responsabilidades prácticas? Este ejercicio puede ayudarte a identificar desequilibrios y a tomar medidas concretas para corregirlos. La importancia de la conexión con la naturaleza. Jung veía la naturaleza como un puente entre lo material y lo espiritual. Pasar tiempo en la naturaleza no solo nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, sino que también nos ayuda a encontrar paz y claridad mental. Ejemplo práctico: sal a caminar conscientemente. Elige un parque o un espacio natural cercano y realiza una caminata sin distracciones, sin música ni teléfono. Observa los detalles que te rodean, los sonidos, los colores, la sensación del aire. Reflexiona sobre cómo te sientes antes y después de la caminata. Este simple acto puede ayudarte a recargar energías y equilibrar tu mente y espíritu.
El simbolismo de los ciclos naturales. Jung veía los ciclos de la naturaleza, estaciones, día y noche, vida y muerte, como un reflejo de los ciclos de nuestra vida interna. Aprender a aceptar estos ciclos y a fluir con ellos puede ayudarnos a manejar mejor los cambios y las transiciones. Ejemplo práctico. Reflexiona sobre tus ciclos personales. Piensa en los momentos de invierno y primavera en tu vida, es decir, momentos de dificultad y de renovación. Anota qué aprendiste de cada uno y cómo esos ciclos te han ayudado a crecer. Esto te ayudará a encontrar significado incluso en los desafíos. El equilibrio como proceso dinámico. Jung entendía el equilibrio no como un estado fijo, sino como un proceso continuo. La vida está llena de cambios y ajustes constantes, y nuestra tarea es aprender a navegar estos cambios de manera consciente y reflexiva. Ejemplo práctico. Revisión semanal. Dedica un momento al final de cada semana para reflexionar sobre cómo manejaste el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pregúntate: ¿qué hice esta semana que me acercó a mi propósito? ¿Dónde necesito ajustar mi enfoque para la próxima semana? Esta práctica regular te permitirá mantenerte alineado con tus metas y valores. Jung nos enseña que vivir una vida equilibrada no significa elegir entre lo material y lo espiritual, sino integrar ambos aspectos para crear una existencia rica y significativa. Al aprender a fluir entre estas dimensiones, podemos construir una vida que sea tanto práctica como profundamente satisfactoria. ¿Te gustaría que avance con la última lección? Estoy listo para desarrollarla. Lección 9. Conecta con lo espiritual. La conexión con la dimensión espiritual es una de las claves que Carl Jung consideraba esenciales para una vida auténtica y significativa. Sin embargo, para Jung, la espiritualidad no estaba limitada a prácticas religiosas formales, sino que era una experiencia personal profunda que nos permitía encontrar nuestro lugar en el mundo y comprendernos en un nivel más profundo. Esta lección nos invita a explorar nuestra propia espiritualidad como una herramienta de crecimiento personal y transformación. La espiritualidad según Jung. Jung veía la espiritualidad como un componente inherente de la psique humana, una dimensión que va más allá de la lógica y el intelecto y que está profundamente conectada con el inconsciente colectivo. Creía que los mitos, símbolos y rituales tienen un papel central en nuestra búsqueda de significado y que conectarnos con ellos puede ayudar a integrar aspectos de nuestra personalidad. Ejemplo práctico. Explora tu relación con los símbolos. Piensa en símbolos o mitos que te hayan impactado profundamente, como historias de héroes, figuras religiosas o elementos de la naturaleza. Reflexiona sobre su significado personal y cómo podrían representar aspectos de tu propia vida. Por ejemplo, si te identificas con el símbolo del árbol, podría reflejar tus deseos de estabilidad y crecimiento. La importancia de un propósito trascendental. Para Jung, una vida espiritual no consiste únicamente en creer en algo superior, sino en vivir con un propósito que trascienda lo mundano. Este propósito nos permite encontrar sentido incluso en los momentos de mayor dificultad, ya que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Ejemplo práctico. Identifica tu propósito. Haz una lista de actividades, valores o relaciones que te hagan sentir conectado con algo trascendental. Pregúntate: ¿qué aspectos de mi vida me dan un sentido de propósito? ¿Cómo puedo fomentar este propósito en mi vida diaria? Dedica tiempo a nutrir esas conexiones, ya sea a través de actos de servicio, actividades creativas o prácticas espirituales. El encuentro con el inconsciente colectivo. La espiritualidad en la obra de Jung está profundamente ligada al inconsciente colectivo, esa parte compartida de la psique humana que contiene arquetipos universales. Jung creía que conectar con el inconsciente colectivo a través de sueños, meditaciones o rituales nos ayuda a comprender nuestra relación con el mundo y a integrar aspectos profundos de nuestra personalidad. Ejemplo práctico. Trabaja con arquetipos. Reflexiona sobre los arquetipos que aparecen en tus sueños o fantasías, como el héroe, el mentor o la sombra. Pregúntate: ¿qué cualidades o mensajes podría tener este arquetipo para mí? Por ejemplo, si sueñas frecuentemente con un anciano sabio, podría ser un llamado a buscar orientación o sabiduría interna en un momento de incertidumbre. Prácticas espirituales para el autoconocimiento. Jung defendía la importancia de prácticas introspectivas que promuevan la conexión espiritual, como la meditación, la escritura reflexiva y la imaginación activa. Estas prácticas no solo nos conectan con lo trascendental, sino que también nos ayudan a integrar nuestras emociones, pensamientos y deseos. Ejemplo práctico.
Imaginación activa. Cierra los ojos y visualiza un espacio simbólico que represente tu vida interior, como un bosque, una habitación o un río. Explora este espacio en tu mente y observa qué imágenes o símbolos emergen. Anota tus impresiones al terminar y reflexiona sobre su posible significado. El impacto de la espiritualidad en la vida cotidiana. La espiritualidad no es algo que deba separarse de nuestra vida diaria. Al contrario, puede enriquecerla profundamente. Jung creía que integrar lo espiritual en nuestras actividades cotidianas nos permite vivir con mayor atención, gratitud y conexión. Ejemplo práctico: rituales cotidianos. Crea un pequeño ritual diario que te conecte con lo espiritual. Puede ser algo tan simple como dedicar unos minutos a la meditación, observar la naturaleza durante un paseo o escribir 3 cosas por las que estés agradecido al final del día. Estos momentos de conexión pueden ayudarte a centrarte y a recordar lo que realmente importa. Explorar nuestra espiritualidad, según Jung, no es un lujo ni un accesorio, sino una necesidad humana fundamental para encontrar significado, propósito y bienestar. Al conectar con esta dimensión, podemos enriquecer nuestra vida y abrirnos a nuevas formas de comprendernos y relacionarnos con el mundo. Con esto concluimos las 9 lecciones. Si necesitas revisar algún punto o desarrollar más ideas para el vídeo, solo avísame.